Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 5. Introducción. Exposición de la pregunta por el sentido del ser. Capítulo primero. Necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Párrafo 2. La estructura formal de la pregunta por el ser. La pregunta por el sentido del ser debe ser planteada. Si ella es una pregunta fundamental, o incluso la pregunta fundamental, entonces este cuestionar requiere ser hecho transparente en la forma de vida. Por esto, será necesario explicar brevemente lo que pertenece a toda pregunta en general, para poder comprender desde ahí el carácter particularísimo de la pregunta por el ser. Todo preguntar es una búsqueda. Todo buscar está guiado previamente por aquello que se busca. Preguntar es buscar conocer el ente en lo que respecta al hecho de que es y a su ser así. La búsqueda cognoscitiva puede convertirse en investigación, es decir, en una determinación descubridora de aquello por lo que se pregunta. Todo preguntar implica, en cuanto preguntar por, algo puesto en cuestión. Todo preguntar por es, de alguna manera, un interrogar a. Al preguntar le pertenece, además de lo puesto en cuestión, un interrogado. En la pregunta investigadora, específicamente teorética, lo puesto en cuestión debe ser determinado y llevado a concepto. En lo puesto en cuestión tenemos entonces como aquello a lo que propiamente se tiende, lo preguntado, aquello donde el preguntar llega a su meta. El preguntar mismo tiene, en cuanto a comportamiento de un ente, del que pregunta, su propio carácter de ser. El preguntar puede llevarse a cabo como un simple preguntar o como un cuestionamiento explícito. Lo peculiar de este último consiste en que el preguntar se hace primeramente transparente en todos los caracteres constitutivos de la pregunta misma, que acaban de ser mencionados. La pregunta por el sentido del ser debe ser planteada. Estamos así ante la necesidad de examinar la pregunta por el ser teniendo en vista los momentos estructurales anteriormente especificados. En cuanto a búsqueda, el preguntar está necesitado de una previa conducción de parte de lo buscado. Por consiguiente, el sentido del ser ya debe estar de alguna manera a nuestra disposición. Como se ha dicho, nos movemos desde siempre en una comprensión del ser. Desde ahora brota la pregunta explícita por el sentido del ser y la tendencia a su concepto. No sabemos lo que significa ser, pero ya cuando preguntamos ¿qué es ser?, nos movemos en una comprensión del es, sin que podamos fijar conceptualmente lo que significa el es. Ni siquiera conocemos el horizonte desde el cual deberíamos captar y fijar ese sentido. Esta comprensión de ser mediana y vaga es un factum. Esta comprensión del ser puede fluctuar y desvanecerse cuando se quiera, cuanto se quiera. Puede moverse incluso en el límite de un mero conocimiento de la palabra, pero esa indeterminación de la comprensión del ser, de la que ya siempre disponemos, es ella misma un fenómeno positivo, que necesita ser aclarado. Sin embargo, una investigación sobre el sentido del ser no puede pretender dar esta explicación al comienzo. La interpretación de la comprensión mediana del ser solo alcanzará su indispensable hilo conductor cuando se haya elaborado el concepto de ser. A la luz del concepto y de las formas de comprensión explícita que le son propias, será posible establecer lo que significa una comprensión del ser oscura, o todavía no aclarada, y cuáles son las especies posibles y necesarias de oscurecimiento y de obstáculo para una aclaración explícita del sentido del ser. La comprensión del ser mediana y vaga puede estar, además, impregnada de teorías y opiniones tradicionales acerca del ser. Y esto puede ocurrir de tal manera que estas teorías queden ocultas como fuentes de la comprensión dominante. Lo buscado en la pregunta por el ser no es algo enteramente desconocido, aunque sea, por lo pronto, absolutamente inasible. Lo puesto en cuestión en la pregunta que tenemos que elaborar es el ser, aquello que determina al ente en cuanto ente. Eso con vistas a lo cual el ente, en cualquier forma que se le considere, ya es comprendido siempre.
El ser del ente no es él mismo un ente. El primer paso filosófico en la comprensión del problema del ser consiste en no equipararse a un prisionero de la muerte, en no contar un mito, es decir, en no determinar el ente en cuanto ente, derivándolo de otro ente, como si el ser tuviese el carácter de un posible ente. El ser, en cuanto constituye lo puesto en cuestión, exige, pues, un modo particular de ser mostrado, que se distingue esencialmente del descubrimiento del ente. Por lo tanto, también lo preguntado, esto es, el sentido del ser, reclamará conceptos propios, que, una vez más, contrastan esencialmente con los conceptos en los que el ente cobra su determinación significativa. Si el ser constituye lo puesto en cuestión, y si ser quiere decir ser del ente, tendremos que lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo. El ente será interrogado, por así decirlo, respecto de su ser. Para que el ente pueda presentar, empero, sin falsificación los caracteres de su ser, deberá haberse hecho accesible previamente, tal como él es en sí mismo. La pregunta por el ser exige, en relación a lo interrogado en ella, que previamente se conquiste y asegure la forma correcta de acceso al ente. Pero llamamos ente a muchas cosas y en diversos sentidos. Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera. Ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. El ser se encuentra en el hecho de que algo es, y en su ser así, en la realidad, en el estar ahí, en la consistencia, en la validez, en el existir, Dasein, en el hay. ¿En cuál ente se debe leer el sentido del ser? ¿Desde cuál ente deberá arrancar la apertura del ser? ¿Es indiferente el punto de partida o tiene algún determinado ente una primacía en la elaboración de la pregunta por el ser? ¿Cuál es este ente ejemplar y en qué sentido goza de una primacía? Si la pregunta por el ser debe ser planteada explícitamente y llevada a cabo de tal manera que sea del todo transparente para sí misma, una elaboración de esta pregunta exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido, la preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Dirigir la vista hacia, comprender y conceptualizar, elegir, acceder a, son comportamientos constitutivos del preguntar y, por ende, también ellos, modos de ser de un ente determinado, del ente que somos en cada caso nosotros mismos, los que preguntamos. Por consiguiente, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, el que pregunta, se vuelva transparente en su ser. El planteamiento de esta pregunta, como modo de ser de un ente, está, él mismo, determinado esencialmente por aquello por lo que en él se pregunta, por el ser. A este ente que somos, en cada caso nosotros mismos, y que, entre otras cosas, tiene esa posibilidad de ser que es el preguntar, lo designamos con el nombre Dasein. Dasein, estar sosteniéndose dentro de la nada del ser. El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser exige la previa y adecuada exposición de un ente, del Dasein, en lo que respecta a su ser. ¿No incurre, sin embargo, semejante empresa en un evidente círculo vicioso? ¿Qué cosa es sino moverse en un círculo, determinar primero un ente en su ser y sobre esta base querer plantear enseguida la pregunta por el ser? ¿No se supone previamente en la elaboración de la pregunta lo que solo la respuesta nos ha de proporcionar? Objeciones formales, como la del círculo en la prueba, en todo momento fácilmente aducibles en el campo de la investigación de los principios, son siempre estériles en la consideración de las vías concretas del investigar. Ellas no contribuyen en nada a la comprensión de las cosas e impiden penetrar en el campo de la investigación. Pero, en realidad, no hay ningún círculo vicioso en ese modo de plantear la pregunta.
Un ente puede determinarse en su ser sin que sea necesario disponer previamente del concepto explícito del sentido del ser. De lo contrario, no podría haber hasta ahora ningún conocimiento ontológico, y nadie pretenderá negar que lo haya. Sin lugar a dudas, el ser ha sido supuesto hasta el día de hoy en toda ontología, pero no en cuanto concepto que estuviera a nuestra disposición, no en el sentido en que aquí se lo busca. La presuposición del ser tiene más bien el carácter de una previa visualización del ser, en virtud de la cual el ente dado se articula provisionalmente en su ser. Esta visualización del ser, que sirve de guía a la investigación, brota de la comprensión mediana del ser en la que desde siempre nos movemos, y que, en definitiva, pertenece a la constitución esencial del Dasein mismo. Semejante presuposición no tiene nada que ver con la postulación de un principio indemostrado del que se derivaría deductivamente una serie de proposiciones. En el planteamiento de la pregunta por el sentido del ser, no puede haber en modo alguno un círculo en la prueba, porque en la respuesta a esta pregunta no se trata de una fundamentación deductiva, sino de una apuesta al descubierto del fundamento mediante su exhibición. En la pregunta por el sentido del ser, no hay un círculo en la prueba, sino una singular referencia retrospectiva o anticipativa de aquello que está puesto en cuestión, el ser, al preguntar mismo en cuanto a modo de ser de un ente. Que el preguntar quede esencialmente afectado por lo puesto en cuestión pertenece al sentido más propio de la pregunta por el ser. Pero esto no significa sino que el ente que posee el carácter del Dasein tiene una relación, quizás incluso privilegiada, con la pregunta misma por el ser. Pero con esto, ¿no queda ya mostrada la primacía ontológica de un determinado ente? Y a la vez, presentado el ente ejemplar que debe ser primariamente interrogado en la pregunta por el ser. De nuevo, una esencial simplificación donde, sin embargo, está pensado lo justo. El Dasein no es un caso de ente para la abstracción representativa del ser, pero sí la morada de la comprensión del ser. Las consideraciones hechas hasta aquí no han demostrado la primacía del Dasein, ni han zanjado el problema de su posible o incluso necesaria función como ente, que debe ser primariamente interrogado. Pero en cambio, se ha hecho presente algo así como una primacía del Dasein.